Pues muy buenos días, estamos con el Sean Osmin Sean Ruiz, vicepresidente regional del Occidente de Canacintra. muy bien. Pues para que nos comentes respecto a esta perspectiva empresarial, la apertura ya o la conclusión de la transvolcánica y pues bueno, también estos cambios que se han dado en el gabinete del gobierno estatal, como el caso precisamente del desarrollo económico. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Y muchas gracias, buen día. Mira, definitivamente el tema de la carretera, de la apertura de este último tramo, pues sin duda alguna viene a darle un aire fresco pues a la logística, sobre todo del puerto de Manzanillo, porque como bien lo sabemos, ya era un tema muy caótico el que se daba precisamente en ese tramo que no cumplía con las características de los dobles carriles. Y claro está que es una noticia sumamente positiva. Es una noticia que, insisto, es como una inyección de aire fresco a la logística del puerto y que ahora corresponde en gran medida que se empiece a dar esta noticia, pero no solamente desde la perspectiva digamos, la conclusión de la obra y lo importante que fuera concluirla después de tantos años, sino qué significa para la mejora precisamente de la movilidad y del transporte de mercancías que se haya concluido, sobre todo con vistos a que se convierta en una adicional ventaja competitiva que pueda tener el puerto precisamente por lo que va a mejorar su movilidad. Es importantísimo dar a conocer datos muy concretos, muy contundentes de cómo se mejoran tiempos, movimientos, ahorros, etcétera, etcétera, a partir de que esta obra se concluye y obviamente con la idea y con el enfoque de que podamos atraer inversiones diferentes a Colima, en nuestro estado, no solamente el puerto, sino al estado, porque pues nos pone en un punto ya relevante en donde verdaderamente podemos convertirnos en un hub logístico de movimiento de mercancías, porque esto sin duda va a facilitar, ¿no? Entonces sí, muy importante, insisto, más allá de que es padre pues manifestar que se concluya la obra y que se hicieron los esfuerzos gubernamentales adecuados para hacerlo, la nota más importante, creo yo, debiera ser cómo nos da esta ventaja nuevamente competitiva el que esto haya sucedido, ¿no? Se hablaba también ahí en ese sentido que además de esta obra que, bueno, tendría que o tiene que beneficiar en cuanto a la movilidad, en cuanto al manejo de cargas y mercancías, también obras complementarias que estén en el puerto y otra como el libramiento que no se ha Sí. concretado, el libramiento vía rápida. Por supuesto que tienen que venir aparejado con distintos proyectos de inversión, tanto privados como públicos, para que esta ventaja se aproveche. Bien lo dices, el libramiento que está ahí ya trazado, pues, y planeado y probado, pues, que económicamente es financiable y que es viable, pero igualmente para aprovecharlo se tienen que planear adecuados parques industriales, recordando pues que no necesariamente en el estado debemos pensar en atraer estas grandes factorías de 2,000 o 3,000 empleos directos, porque somos una población relativamente pequeña, somos 750,000 habitantes en todo el estado, entonces no es necesariamente el tipo de empresa que tenemos que traer, pero sí hay muchas de manufactura ligera o sobre todo de este sentido de administración logística, que sin duda pueden ser atractivas para el Estado y para las mismas empresas, porque esto de la carretera va a facilitar mucho ese movimiento. Pero sí, definitivamente se tiene que pensar ya en este momento en ese tipo de obras, tipo parques industriales con este tipo de vocación, el libramiento y sin duda alguna darle digamos, un enfoque diferente a la orientación que se le debe dar a las inversiones en el Estado. Hablas de los parques industriales, los parques agroindustriales, por ahí ya se escuchó algunos, precisamente productores que están buscando que productores de la iniciativa privada se inmiscuyan precisamente para generar un agroparque. En el caso de los parques industriales, también es buscar al sector privado para que se No, por supuesto, el sector privado es indispensable. No podemos negar pues la circunstancia de las finanzas públicas donde pues sabemos que están restringidos, sabemos que hay una astringencia de capital para poder invertir, pero
el capital, digamos, siempre busca dónde alojarse, ¿no? Y más el capital privado, anda buscando precisamente proyectos de largo y mediano plazo donde puedan recuperar las inversiones. En ese sentido, los gobiernos, particularmente el de Colima, debe de convertirse en un gran gestor de la inversión. Muchas veces pensamos que competir para el asentamiento de inversiones tiene que ver con subsidios o con regalar terrenos o con algún tipo de canonjías que se puedan darle al capital, pero, y sí son importantes porque finalmente estás compitiendo, pero uno de los factores que sabemos pues en el sector productivo que son importantísimos es este acompañamiento y esta facilitación de las cosas que pueden venir desde el gobierno, desde los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Que tú tengas la certeza de que vas a un ayuntamiento y no te van a cerrar la puerta, sino que por lo contrario van a buscar la manera en que sí se pueda alojar inversión. Sabemos que hay un montón de trámites, cambios de uso de suelo, licencias comerciales, licencias de operación, que dependen pues de las administraciones municipales, por ejemplo, y que ahí debe haber una comunicación estrecha entre los gobiernos municipales y el gobierno estatal para obviamente entenderse y llegar a un punto en el que todos estemos armonizados. Hace algún tiempo, por ejemplo, algo que se debía seguir empujando es el tema de mejora regulatoria, cuando fue un huevo que se cacareó mucho en su momento, que todo el estado hoy tiene una licencia municipal de construcciones no peligrosas, o pues tú dijeras algo así, que es idéntico el trámite en los 10 municipios. Entonces, ese tipo de acciones donde se dan este tipo de convergencias del interés privado con el interés público, pero para un beneficio común, son importantísimas. Hay que seguir empujando en esa línea, ¿no? El seguir uniformando ese tipo de licencias y ese tipo de trámites, porque te da mucha certeza a ti como inversionista y que obviamente pues tiene que ser un esfuerzo en común. Ahora bien, precisamente con estos temas de los trámites, el involucramiento del gobierno del estado y de los municipios, hubo cambios precisamente a nivel de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Cómo ves este cambio que es Francisco Rodríguez, quien llega a sustituir a Rosy Vallardo? ¿Cómo ves este cambio? ¿Es positivo? ¿Es bueno para el sector empresarial que este cambio y que realmente impulse la inversión y genere más buenas expectativas? Mira, yo creo que como bien lo dices, cualquier cambio, para empezar, te genera expectativas, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver la actitud de cada uno, si son esas expectativas positivas o negativas. Tuve la oportunidad ya de tener una reunión con el secretario y debo decirte que es algo que yo creo que le caracteriza a él en su actuar como servidor público, es la apertura. Definitivamente el poder conversar con él de manera directa y de manera abierta es una ventaja que digo, está mal un poco decirlo a toro pasado, pero no se tenía en el periodo inmediato anterior de la Secretaría, ¿no? Donde los canales de comunicación no eran tan libres, no se podía realmente establecer conversaciones directas. Francisco, ya le voy a decir Paco, Francisco tiene esta característica que es una persona que es abierta, que entiende, creo yo, un poco más el sentido de generar equipo y sobre todo de generar esta apertura con todos los sectores. Si tú te enquistas o te encapsulas solamente en tu acción como servidor público y más en una secretaría como la de Desarrollo Económico, pues va a ser muy complicado que puedas atraer proyectos partiendo de la base de que, también lo decíamos hace un momento, los recursos públicos son limitados. Entonces, no se puede esperar la gran inversión pública en infraestructura, por ejemplo, de parques industriales o en el mismo libramiento que estábamos mencionando, sin pensar y concebir en el capital privado. Y ese capital privado lo tienes que invitar. También es muy complicado que lleguen y te toquen la puerta, oye, traigo 10,000 millones, ¿qué hago con ellos? No, te tienes que invitarlo. Y yo creo que esa es una característica positiva de Francisco. Tiene esta facilidad de que se abre al diálogo, se abre a las ideas y creo que tiene un perfil en su carácter, en su personalidad adecuado para poder conseguir este tipo de agendas donde se busque la inversión y a que se atraiga y que se asiente en el Estado. ¿El beneficio de la duda entonces está? Sí, claro, por supuesto. Digo, siempre que hay un cambio y hay una expectativa, tú decides si la expectativa es positiva o negativa, vamos pensando que es una expectativa positiva. ¿Qué es lo que viene entonces ya para el sector empresarial, el sector económico del Estado, ya con todos estos
movimientos, estas reaperturas que se tiene hacia adelante, hacia el 2023? Oh, bueno, definitivamente sigue siendo un tema de trabajo, es decir, aquí es bien importante pensar en que para que haya proyectos o busquemos atraer proyectos, se tiene que ser muy creativo, con mucha imaginación, sobre todo cuando tienes recursos económicos y financieros limitados. Entonces, ¿qué viene? Yo creo que el sector productivo tenemos que tomar la batuta de acercar los proyectos a la Secretaría, acercar los proyectos al gobierno, con la intención no solamente de que los conozcan, sino también de esta parte que te decía, de lo importante que es el acompañamiento institucional, porque cualquier inversión requiere un montón de trámites que cumplir y un montón de requisitos que realizar. Entonces, qué importante es que el gobierno del Estado y los gobiernos municipales estén aparejados en esta idea de facilitar las cosas. Obviamente todo en el marco de la ley, por supuesto, nunca pretendiendo un arreglo distinto a lo que la ley te permita, pero sí con esta filosofía de, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Si en esta esquina no me puedo poner, pero 100 metros después sí, pues que te lo digan, ¿no? Sabes que esta esquina, por ciertas características del terreno, no puede asentarse tu proyecto, pero 100 metros adelante sí, que es algo que probablemente tú como inversionista no sabías, pero que la autoridad sí sabe. Entonces, ese tipo de acciones tan sencillas que pudieran parecer en un momento, deben ser parte del acompañamiento. Y, insisto, el trabajo viene arduo, debe ser arduo, con mucha creatividad, con mucha imaginación y sobre todo con mucha comunicación. ¿Cómo vamos a conocer a nivel nacional, ya de acuerdo con un análisis del Observatorio Económico México de cómo vamos? Hay 3 estados que aún no superan la crisis por la pandemia, Colima entre ellos. Esta reapertura de la carretera, este cambio en el desarrollo económico, es un aliciente para iniciar con ese proceso de recuperación. Por supuesto. Mira, cualquier crisis económica, definitivamente su periodo de recuperación tiene que ver con la cantidad de proyectos nuevos o proyectos que se van consolidando que suceden en el corto plazo, ¿no? Esta apertura yo creo que si es manejada si se comunica adecuadamente hacia afuera en términos, insisto, no de la magna obra de gobierno que se concluye, sino de los beneficios directos que puede tener en el impacto del desarrollo económico, puede ser un excelente aliciente para trabajar en atraer inversiones y consolidar algunas otras. No podemos olvidar que hay un sector empresarial local que también tiene que buscar el seguir creciendo, el seguirse consolidando y bueno, todo está conectado, ¿no? ¿Mensaje final? No, pues agradecerles mucho el espacio y de verdad insistir en que el trabajo en equipo es lo único que realmente nos puede ayudar a salir adelante y que este trabajo en equipo pues tiene que ser no solamente entre los grupos digamos internos que conocemos, sino que se tiene que ampliar el horizonte y está probadísimo que cuando sociedad, gobierno y sector productivo unen expectativas, unen proyectos y planean estratégicamente entre todos, funciona y funciona bien. Gracias.